Amada familia y amigos, qué bueno empezar esta semana con nuestro devocional del día. Y hoy quiero compartirles la obediencia trae bendición, basado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios y del amor por Dios, nos es bastante fácil hacerlo, y esto no produce oposición. Pero cuando nosotros tratamos de hablar de obediencia, veremos que no habrá mucho entusiasmo. Sin embargo, Jesús dijo que el que obedece los mandamientos, que el que le obedece a Él lo ama y el Padre lo amará. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21, dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué interesante entender lo que el Señor Jesús nos dice ahí en el Evangelio de Juan. Si nosotros tenemos sus mandamientos, debemos obedecerlos y ponerlos por obra. ¿Para qué? Para recibir su amor. Obedecer a Dios, obedecer al Señor Jesús, demuestra que lo amamos. No se trata de lucirnos, sino de amarle. La obediencia es una señal de la nueva vida de cada uno de nosotros como creyentes. La obediencia no es orgullosa, la obediencia no es exterior, la obediencia viene del corazón, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de obediencia, pero también nos habla de sometimiento. Y cuando nos sometemos a obedecer a alguien, nos hacemos esclavos de ese alguien. Y como dijo el apóstol Pablo, si obedecemos al pecado, será obedecer para muerte. Pero si obedecemos a la obediencia, será para justicia. Cada uno de nosotros toma la decisión a quién obedecemos. Dice que nos esclaviza cuando nosotros obedecemos al pecado, pero nos trae libertad cuando nosotros obedecemos a la verdad y a la justicia. Dice que nuestra obediencia viene del corazón, y esa obediencia no esclaviza, pero sí libera de la inclinación al mal que aún está en nosotros. Jesús también nos revela que guardar sus mandamientos es el medio para conocer el gozo de saber que uno es amado por Dios. Al hablar de Dios, su Padre, Jesús podía decir: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 28 y 29, dice la palabra del Señor: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre habló a sus discípulos y al pueblo de Israel de obediencia. Y meditar en el lugar que el Padre ocupaba en la vida de Jesús nos va a ayudar a hacer callar nuestros propios deseos,
a fin de buscar y hacer la voluntad de aquel a quien pertenecemos. Por medio de nuestras propias fuerzas, no podemos responder a lo que Dios nos pide. Solo podemos hacerlo dejándonos conducir por el Espíritu Santo. Entonces descubriremos que obedecer al Señor Jesús, escucharle y poner por obra sus enseñanzas es la senda del conocimiento, del poder espiritual, del gozo y de la libertad. Cuando nosotros obedecemos a la justicia, que es el mismo Señor Jesús, esto traerá vida, traerá gozo, traerá libertad a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es muy importante obedecer porque la obediencia trae beneficios, trae bendiciones, y es allí donde el Señor quiere que nosotros estemos, en esa obediencia perfecta. Como Él obedeció, así obedezcamos también los mandamientos del Padre. Amada familia, qué bueno poder compartir y qué bueno poder estar en esta hora y poder orar al Señor y decirle gracias. Yo quiero que se una conmigo y digámosle gracias, Señor, porque sabemos que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra. Queremos ser obedientes a ti, Señor, obedientes a tus mandamientos, obedientes a tu palabra y a tu verdad, para recibir entonces el galardón, el premio y el beneficio que trae la obediencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amable oyente, amable familia, si están ahí conectados hoy, quiero que compartan esta palabra con otros, compartan este devocional para que pueda llevar a otros la verdad de Dios a sus vidas y a sus corazones. Nos veremos mañana en un nuevo devocional del día. Dios les continúe bendiciendo.